Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, háblale a mis hermanitos, tocando sus corazones, Señor. Y tu Espíritu Santo nos guía, nos da la sabiduría, nos enseña la correcta interpretación. Muchas gracias, Padre mío, por darnos la vida. Y hoy, Señor, estamos listos, estamos dispuestos. Y eres tú, Señor, tan bueno que nos ayudas en todo tiempo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el libro de Juan, capítulo 13, desde el verso 21. El título de esta transmisión es Recostado en su pecho. Dice así la palabra de Dios, Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén. Hermanos amados, como se es sabido en la Escritura, de que sí, el Señor tenía conocimiento previo acerca de quién lo entregaría. Ya en otras ocasiones había hablado de que iba a haber alguien, y hasta menciona palabras fuertes como mejor le hubiera sido no haber nacido, y por lo tanto no era que le tomaba por sorpresa, sino cuando dice la palabra del Señor, se conmovió en espíritu. Hermanos amados, claro que esto sí le iba a causar mucho dolor. Le estaba causando dolor, tristeza y todos los efectos humanos en un corazón, hermanitos, cuando uno es traicionado, engañado, defraudado, lastimado, hermanitos, y muchas cosas más. Claro que cuando el Señor Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, claro que Él tenía todas las sensaciones humanas que puede sentir el hombre, porque el Verbo se hizo carne. Entonces conllevaba todo, mis hermanos amados, lo que uno también puede sentir. Entonces, en su espíritu fue conmovido. Y en otras ocasiones, hermanitos, también menciona acerca de su espíritu. No el Espíritu Santo, sino aparte, su propio espíritu. Las reacciones que él tenía, por ejemplo, cuando estaba viendo a las dos hermanas de Lázaro, María y Marta, y estaba a punto de resucitar a este Lázaro, también se conmovió en espíritu, y es cuando dice la Escritura, Jesús lloró. Hermanos amados, entonces, Él, como nosotros, tenía cuerpo, alma y espíritu. Entonces también Él llegó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Todo, hermanitos, como nosotros, pero Él, siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra. Bueno, era doloroso, hermanitos. No se piense que esto, al saberlo previamente, no le causaría ningún efecto. No, mis hermanos, sí dolía, porque Él también amaba mucho, así como a todos los 12, incluido a Judas Iscariote. Claro que lo amaba mucho, y esto le causaba dolor en su ser. Y ahora está haciendo esta declaración. Hermanos amados, vemos que como tenía a sus 12 discípulos en total, cómo los amaba, cómo los discipulaba, cómo les enseñaba, cómo les profetizaba y anticipaba, pues también esto Él lo vio necesario decirlo antes que suceda, que uno le iba a entregar. Es lo que dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba.
Bueno, hermanitos, conforme a la Escritura, y es algo que hasta nosotros nos hace pensar, reflexionar al respecto. Y bueno, hermanitos, le comparto, debido a que esto está escrito aquí, cómo es que no se pudieron dar cuenta en el lapso de tiempo de 3 años, no pudieron notar quién era. O sea, quién tenía señales, síntomas, características de ser alguien traicionero, alguien carnal o alguien pues que sí llevaba maldad y era notable. ¿Cómo, hermanitos, no pudo notarse? Por ejemplo, hoy en día, hermanitos, sin usar espíritu de crítica, ni desamor, ni espíritu de juicio, nada de eso, pero escrito está que el árbol es conocido por sus frutos. En una iglesia, si se llegase a mencionar que pues alguien se va a quedar, o alguien pues no está bien, bueno, inmediatamente, sin usar crítica ni juicio, pero uno llega hasta las suposiciones, diciendo tal vez sea este porque es notable, o este es conocido por ser muy carnal, o este es conocido porque pues a cada rato cae y se levanta y vuelve a caer, sube y baja. O sea, uno tiene suposiciones. Pero, ¿cómo, hermanos amados? Ni siquiera una leve sospecha de que era Judas Iscariote. O sea, nadie pensó en él y nadie lo señaló a él. Esto nos lleva a pensar, hermanitos, de qué manera se conducía Judas Iscariote con el Señor y con los discípulos, a tal grado que no se notaba que era él. Era tan bueno, amable, cortés, educado, obediente. Claro que ya hemos visto algunas cosas de él. Por ejemplo, que era ladrón y sustraía de la bolsa. Eso ya lo vimos. Pero nadie lo sabía en su momento. Ya claro que después se vino a saber todo. Pero a esto voy, hermanitos. ¿Puede una persona ser capaz de mantener escondido lo que realmente hay en su corazón y que nadie más lo note? O sea, hermanitos, tiene la astucia, la sagacidad alguien de tener algo oculto, intenciones ocultas, pero no darlo a notar. Bueno, ese puede ser el caso de Judas Iscariote. De tal grado era, hermanitos, que él podía disimular lo que llevaba dentro, que pues nadie lo notaría en todo ese tiempo. Por eso la sorpresa, hermanitos amados. Dice el verso 22, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Aquí, hermanitos amados, se mencionan estos detalles, estas características, por ejemplo, acerca de el mismo autor de este libro, Yohanan, Juan, no el inmersor, el bautista, sino Juan, también se le conoce como el amado. Más después, teológicamente, se le va a conocer como el profeta Juan, Juan el profeta. ¿Por qué? Porque recibió la revelación de Apocalipsis y se habla de la profecía. Bueno, este Juan da el detalle y dice aquí, verso 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Hermanitos, todos serán amados. Veremos cuando corresponda al capítulo 17 de que Él los amó, y también ya leímos que Él los amó hasta el fin. Bueno, ¿y por qué dice al cual Jesús amaba? Bueno, había algo más especial en este Juan. Claro, él se puede denotar que era un poquito más joven que los demás,
soltero por cierto, y dice aquí, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, estaba recostado al lado, pero luego pasó esto. 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Pedro, en otra parte de la mesa, pues le hizo señas que le preguntara porque él estaba más cerca. Y dice el 25, él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, primeramente recostado a su lado, pero ahora se acerca más al pecho del Señor Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Hermanos amados, el Señor Jesús, tan maravilloso, manso, humilde, lleno de amor. Claro que Él tenía esa cercanía, ese amor, un amor, hermanitos, inigualable, un amor tan hermoso. Acuérdese lo que dice la palabra, Dios es amor. Y claro, el Señor Jesús también es Dios. Entonces, lleno de amor. No Él era, hermanos amados, únicamente autoridad. A la autoridad se le teme. Y claro que le tenían muchísimo respeto. Pero, hermanitos, a la vez era un amor tan grande, tan profundo, tan maravilloso. Imagínese usted, Juan podía recostarse en su pecho y Él lo permitía. Este es un amor, hermanitos, y ya analizando ese tema, un amor mayor, un amor grande, un amor maravilloso. Ese amor, hermanos amados, también hoy se refleja, hoy está presente entre nosotros. Bueno, hermanos amados, con este grande amor, nosotros también le hemos conocido, le amamos, le abrazamos, y sí, ciertamente, hermanitos, el Señor también, por así decir, permite ser amado, permite que lo amemos de esta manera, una manera hermosa, una manera maravillosa. Así es el Señor, hermanitos, muy bueno con todos nosotros. Bueno, ahora dice esta parte que Él le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esa señal, hermanitos, tal vez todos en lo que hablaban, volteaba el uno con el otro, sorprendido, para preguntar, ¿quién será? ¿Quién será? En Mateo se menciona que ellos mismos preguntaban, ¿seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? Hasta que llegó con Judas. Judas preguntó, ¿seré yo maestro? Y él dijo, tú lo has dicho. Ahora aquí se menciona, hermanitos, que se lo reveló, se lo dijo. Y claro, tal vez en voz baja. Y es cuando le dijo esto, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Entonces, hermanitos, sí se lo indicó. Y es cuando dice la palabra, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27. Y después del bocado, note este detalle, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Habíamos mencionado, hermanitos amados, en otra transmisión anterior, de ese proceso al cual le mencioné que es natural, normal, y claro, no en nosotros, sino en los que no son hijos de Dios, cómo obra el enemigo. Para esto, solamente de referencia y recordatorio, le llevo a Juan, en el mismo capítulo 13, pero en el versículo 2, solamente para hacerle recordatorio y ampliar este detalle. Dice Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara.
Ya le había puesto antes en el corazón. Podemos decirlo, hermanitos, también. Él pone en pensamiento, pone en corazón, y lo que se llama la influencia del enemigo. Ya lo había influenciado, pero ahora se metió en él. Y hermanitos, tal vez alguno batalle en asimilar cómo puede ser posible esto. O sea, ¿en qué momento se llegó a meter el enemigo en este Judas Iscariote? Puesto que, hermanos amados, dice aquí, y usted lo podrá entender ya con todo el contexto y el panorama general. Bueno, todo esto después del lavamiento de pies, después de la Santa Cena, y por lo tanto, como era Santa Cena y el Señor estaba allí, ¿cómo? Después de comer ese bocado, pues era el pan que el Señor había repartido. El enemigo usó ese momento, no el bocado, sino el momento, para que después de haber comido ese bocado, el enemigo entrara. Entró en él. Le leo todo el 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y hermanitos amados, bueno, esto es también dirigido para los más maduros. Hay hijos de Dios con más entendimiento, discernimiento, madurez, más fortalecidos también, o más firmes en la fe. Esto, hermanitos, se lo menciono por lo siguiente. Puede estar presente el enemigo donde está el Señor Jesús. Algunos pensarían, no, es imposible. Y sí, mis hermanitos, claro, hay poder en el nombre de Cristo, y ahí está el Espíritu Santo. Y hermanos amados, ¿cómo podría el enemigo tener el valor de acercarse donde está el Señor Jesús? Pero también, hermanitos, él mismo se atrevió a tentar al Señor Jesús en el desierto. No porque tenga más poder o muchísimo poder. Su poder es limitado del enemigo. Pero el Señor es Rey de reyes, Señor de señores. Claro que todo esto era permisible, para que se cumpliera la Escritura. En otras palabras, ahí rondaba el enemigo entre los 12 en la mesa, ellos ahí sentados. Ahí estaba el Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios. Pero se metió Satanás en Iscariote después de comer el bocado, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanitos, sí es un atrevido el enemigo, pero aún así, mayor es el Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Muy bien, continuamos. El Señor Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y claro, nadie se había dado cuenta. Ahora el 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué? Bueno, hermanitos amados, porque no sabían a qué se refería el Señor, y no sabían que era Judas el que iba a entregar. Hasta el momento, hermanitos, él seguía, pues, simulando, fingiendo y ocultando quién era realmente. Ahora, para esto, previamente, hermanitos, aunque el proceso fue de que el enemigo le metió en su corazón, le puso en su corazón y luego entró en él, pero previamente ya había elementos de maldad en este Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también hizo una declaración. Cuando Él mencionó acerca de que ya estaban lavados, por ejemplo, en el 13:10 que vimos anteriormente, en la otra transmisión, dice:
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Claro que se refería a Judas. Y con otras declaraciones que le mencionaba, hermanitos, del Señor Jesús, refiriéndose a Judas, que mejor le era no haber nacido a ese hombre. Hermanitos, previamente, antes de la influencia del enemigo, antes de que entrara el enemigo en él, Judas, pues ya estaba, hermanitos, determinado, y también Dios ya lo sabía, desde el Padre, el Señor Jesús ya lo sabía. Bueno, puedo aseverar lo siguiente con esto. ¿Se acordará usted, hermanos amados, acerca de Adán, Eva, el árbol del fruto prohibido, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y hermanitos, del engaño de la serpiente? ¿Se acuerda que dice la Escritura en Génesis capítulo 3 que la serpiente era el animal más astuto de todos, era más astuta de todos los animales? Bueno, y luego ya lo personaliza e identifica con el mismo diablo. Hermanitos, claro que el Señor creó un animal llamado serpiente, pero ya estaba el enemigo en la tierra cuando el Señor reordenó la tierra y creó al hombre. Ya andaba el enemigo merodeando en el planeta. Ahora, hermanitos amados, la pregunta que se le ha hecho siempre es, ¿cómo el enemigo se pudo meter en un animal? Bueno, esto sí es posible, se puede meter en un animal. Pero ¿por qué la serpiente? La palabra especifica porque era la más astuta de todos los animales. Esto nos lleva a reflexionar que no se metió en el león, un animal muy bravo, muy fuerte, en un tigre, en un cocodrilo, en un lobo. No, hermanitos, se metió en el animal más astuto. Bueno, tenía características, la serpiente, que al enemigo le agradaban. Ahora, hermanos amados, me atrevo a decirlo espiritualmente, que Judas Iscariote tenía características también que atraían al mismo diablo. Esas características no las tenía Pedro, no las tenía Juan, no las tenía Bartolomé, no las tenía Felipe ni Natanael. No, esas características las tenía Iscariote. Y esto habla, hermanitos amados, hasta muy profundo, más lejos, porque el Señor Jesús dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido a este hombre. Ahora, en otra parte, se le menciona como hijo de perdición. Y para todos aquellos que tienen un poco más de sabiduría espiritual, habla esto de que desde que nació para esto, hermanitos, un hijo de perdición. O sea, nació para hacer este grave daño y para que se cumpliera la escritura a través de él. Ahora, esto va a llevar a más preguntas. Por ejemplo, si el Señor Jesús sabía quién era y para qué era, ¿por qué lo llamó? Hermanitos amados, bueno, dice la Escritura que Él no hace excepción de personas, Él lo conocía, y claro que dirigido por el Padre, porque el Señor Jesús no hacía nada, ni decía, ni hacía nada por su propia cuenta. Claro que esto vino del Padre también. Y sabía a quién llamó. Llamó al que lo iba a entregar. Y hermanitos, claro, porque el Evangelio es para todos y no hay acepción de personas. El Señor tiene misericordia. Claro que Judas Iscariote tuvo la misma oportunidad de arrepentimiento que todos los demás, pero él no quiso y él entregó. Él tuvo esas características apropiadas y agradables y atrayentes para el enemigo. El enemigo se metió. Ahora ya no era influencia solamente, ahora se metió en él. Y hermanitos, bueno,
Por eso el Señor Jesús habló de esta manera. Ahora, ya que nadie entendía, dice desde el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Es lo que supusieron los discípulos, a lo que el Señor Jesús se refería, pero no sabían que era a ciencia cierta. Ahora dice, versículo 30, cuando él tomó el bocado, salió enseguida, era ya de noche. Claro, hermanitos, conforme a las Escrituras, ya había negociado con el sumo sacerdote y los demás que lo iba a entregar, que iba a dar señal quién era, que les iba a indicar dónde estaba. Todo ya estaba planeado previamente, pero ahora iba a ser llevado a su efecto. Entonces, hermanitos, esto fue lo que aconteció. Por un lado, un Johanan que le amaba y que se podía recostar en su pecho. Ahora, una pregunta antes de continuar. Hermanitos, ¿usted ama al Señor Jesús? ¿Qué tanto le ama? Puesto que está escrito, fíjese bien, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarlo más que a nadie. Y dijo el Señor en otra parte: el que ame más padre, madre, esposa, hijos más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo se ama a un padre? ¿Cómo se ama a una madre? Y aquí dice, hermanitos, incluso esposa, hijos. Se refiere a los seres queridos más cercanos y más amados. ¿Cómo se les ama? Pues al Señor se le ama más que a ellos. Y claro que puede haber esta clase de detalles o de muestras de afecto, de amor, cariño. Claro que sí, es lícito. Ahora, ¿usted ama tanto así al Señor Jesús? Ahora, ¿qué muestras podría tener usted hacia Él de ese amor? Si entendemos, hermanitos, y pues respetamos el concepto y criterio de muchos, incluso hijos de Dios, que dicen: yo así soy. No son tal vez, hermanitos, muy afectivos, o no dan muchas muestras de afecto, no son de abrazos, no son de besos, no son de tomar la mano, no son así. Pueden decir: yo amo y yo quiero, pero yo no hago esas demostraciones, yo no, pero yo sí amo o yo sí quiero. Pero en su interior ellos no tienen la libertad para esas muestras de afecto. Por algo será. O sea, son cosas, voy a decirlo de esta manera, del alma. Porque son así. Y sí, como le mencionaba, es respetable, no hay problema. Que digan: yo así soy, yo no doy muestras de afecto, yo así soy, yo no me la paso riendo o sonriendo, pero pues yo sí amo. O no da muestras de afecto. Bueno, ya leímos el caso de Johanan, que se recostó en el pecho del Señor. ¿Podríamos decir que él tenía esa libertad? Claro que sí. Él amaba mucho al Señor Jesús. Incluso, hermanitos, al final de este Evangelio Juan, se menciona cuando dialogaba con Pedro y restauraba a Pedro preguntándole si le amaba 3 veces, dice la palabra que este discípulo amado iba detrás de ellos. A tal grado que Pedro le preguntó: ¿y este qué? ¿Qué de este, Señor? Y bueno, la respuesta del Señor Jesús, que le dio: y si yo quiero que este se quede, pues hasta mucho tiempo más que a ti. O sea, no diciéndole que iba a vivir mucho tiempo,
porque así interpretaron los discípulos, dice la Escritura, pensaron que él no moriría. Pero no se refería a eso, sino como diciendo, ya en nuestras palabras, bueno, ese no es un asunto tuyo, Pedro. Si yo quisiera esto, o otro, o aquello con él, no es asunto tuyo, no hay problema. Bueno, pero Juan seguía al Señor, aunque no era el asunto con él. Y Pedro fue llamado a solas por el Señor para caminar con él y restaurarlo, haciéndole esas preguntas si le amaba. Y ahí estaba Juan detrás, porque no se despegaba del Señor, porque lo amaba mucho. De ahí ese título, Juan el Amado. Tiene varios títulos, hermanitos: el profeta Juan, Yohanan, Juan el Amado. Y hermanitos, es que él amaba mucho al Señor Jesús. Y también, ¿por qué no decirlo? Sí, hermanos amados, aunque el Señor no hace excepción de personas, pero cuando el Señor es tratado por alguien de esta manera, el Señor también corresponde. Y sí, llega a mencionar, por ejemplo, cuando María y Marta decían: Señor, el que tú amas, refiriéndose a Lázaro, su hermano, está gravemente enfermo. Bueno, es que sí, el Señor Jesús daba muestras de amor y de afecto, que hasta decían: oh, cuánto lo amaba. Por ejemplo, cuando lloraba a la entrada del sepulcro de Lázaro, cuánto lo amaba, rumoraban las personas. Es que cuando alguien le daba muestras de afecto, de amor, él no se resistía, no decía: hazte para allá. No, solamente una vez, pero eso es algo espiritual. Cuando ya resucitó y María, pues nuevamente se postró a sus pies y todo ello, él le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. No era rechazo, hermanitos, pero tenía que ser glorificado. Así que tenía que subir al Padre, pero no era rechazo. Entonces, hermanitos, vemos que según las muestras de afecto, de amor que nosotros le mostremos, le demos, él también corresponde, porque es manso y es humilde. Pues al recostarse en el pecho del Señor Jesús, Juan, el Señor Jesús no se quitó, no lo empujó, no le dijo: hazte para allá, no eres digno, o no sabes quién soy yo. No, mis hermanitos, ahí estuvo. Y así ama. Por eso dice también, y lo llegaremos a ver, hermanitos, cuando lleguemos al capítulo 14, pues de que él decía: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ah, entonces, mis hermanitos, hoy vemos que es posible, no porque el Señor haga acepción o tenga favoritismos o consentidos, pero según le trate usted a él, él le va a corresponder. Por lo tanto, es posible. Si usted le da muestras de afecto, él le va a corresponder. Y aunque sabemos en general que él ama a todos sin acepción de personas, él respeta. Y el que no se quiere acercar a abrazarlo, no hay problema, pero de él emana, fluye amor. Si alguien dice de lejitos, de saludo, sin abrazo, él respeta, pero no deja de amar. Y si alguien dice: yo me recuesto en su pecho, o yo lloro sobre sus pies, él también lo acepta. Es que él es manso, él es humilde. Ahora, ya que se le preguntó a usted si ama tanto al Señor, ¿y qué muestras de afecto puede darle? Porque él es así. Si usted lo viera físicamente con estos ojos, ¿qué haría? Bueno, yo no me sentiría digno de sostenerle la mirada a sus ojos, porque él es santo, muy santo. Él es el Rey de los santos. No sería capaz, pero sí le tomaría su mano. Y si él estuviera sentado, claro que yo me acercaría, le abrazaría sus pies. Y si pudiera, claro que sí me recostara en su pecho.
porque Él es todo amor, porque Él es maravilloso. Sí le daría muchas muestras de amor, porque Él nos amó primero, y hoy podemos sentir ese amor. Bueno, ahora, concluyendo, usted, hermanito, hermanita, ¿sería capaz de recostarse en su pecho? Él sí lo permitiría, porque Él es todo amor. Él es manso, tan humilde. Él no es, hermanitos. Bueno, hay muchos calificativos para esto cuando una persona no da muestras de amor o de afecto. Se le puede decir de muchos calificativos, como una persona seca, una persona dura, y hay muchos más. Pero Él no es así. Él es amor. Así que le invito, hermanitos, cada vez que usted se acerca a su presencia, dele esas muestras, como los que lo tenían cerca cuando Él vino en carne, o lloraban a sus pies, o se recostaban en su pecho, o hermanos amados, Él les amaba y ellos le correspondían. Oramos al Señor, siempre, si usted es así, claro que no es obligatorio, pero si usted es así, dele esas muestras de su amor. No hay inconveniente en ello. Recuéstese en su pecho. Amén. Oramos. Señor Jesús, bendito es tu nombre. Muchas gracias. Hoy nos postramos delante de ti. También te abrazamos, Señor. Señor, hasta en cantos, cánticos hacia ti, hemos dicho, déjame besar tus pies. Hemos dicho, déjame acercarme a ti. Señor, te lo decimos de todo corazón. Mis hermanitos que pueden hacerlo, permítenos estar contigo, recostarnos en tu pecho, aunque no te vemos, Señor, pero no por eso estamos huérfanos de ti. Nos has dado al Consolador, al Espíritu Santo, y también tú estás con nosotros. Señor, te amamos mucho al Padre, te amamos mucho a ti, amamos al Espíritu Santo. Señor, gracias. Nos sentimos, muchos de nosotros, como niños pequeños. No somos nada, nadie ante ti, pero te amamos mucho, Señor. Y como niños pequeños, te necesitamos. Y necesitamos abrazarte. Y tú ya nos has abrazado, ya nos has amado, a tal grado que diste tu vida por nosotros. Señor, nos postramos ante ti, como esos niños pequeños que hasta necesitan ser cargados. Así nosotros, Señor, nos sentimos. No somos nada grande, Señor. No hay nada grande en nosotros. Grande eres tú. Así que, Señor, te alabamos, te amamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Hoy te abrazamos y nos recostamos en tu pecho. Muchas gracias. Amén. El Señor con todos ustedes, amados hermanos. Amén.